no solamente en el servicio de urgencias, sino en hospitalización. Incluso les puede llegar a ustedes un paciente séptico a su consultorio y lo más importante de esto es que ustedes sepan reconocerlo de manera oportuna porque la mortalidad por este tipo de patología es bastante alta. Es por eso que regularmente, así como la hipertensión, vienen haciendo actualizaciones cada año, cada 2 años, el documento de la sepsis lo vienen actualizando. El documento de sepsis en el 2016 sufrió, digámoslo así, una actualización que se le hizo en el 2021, que a lo largo de la charla vamos a ver que fueron 6 cambios representativos para el manejo del paciente con sepsis. Esos pacientes tenemos que reconocerlos de manera oportuna y temprana para brindarles un tratamiento adecuado. Es por eso que ustedes están viendo que en muchas de las patologías se están desarrollando ahora equipos de alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio está el código infarto, en el ACV está el código ACV, los equipos de trauma y equipos para el desarrollo, la interpretación, manejo de los pacientes con sepsis de manera temprana. Ya en algunas instituciones también existe, como es el código sepsis. La evolución desde 1970, muchachos, se viene hablando de múltiples definiciones sobre respuesta inflamatoria sistémica, falla orgánica múltiple. En 1992 empezaron a dar definiciones sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que aunque lo han querido sacar, y de hecho no hace parte de la última definición de sepsis, hace parte de esos síntomas con los que los pacientes cursan y los podemos reconocer. Vamos a ver en la fisiopatología también unos términos que aparte del síndrome de respuesta inflamatoria, como es el CARS y el MARS, que son respuestas inflamatorias gigantes que presentan estos pacientes y nos permiten a nosotros decir, este paciente puede tener sepsis. Y para eso siempre les hago énfasis en los score, en las tablas, en esas cositas que nos permiten nosotros andar y decir, este paciente lo puede tener aparte de lo diagnóstico. Recuerden que esos scores no reemplazan la clínica. El ojo clínico y la clínica está por encima de cualquier score. En el 2004 empezaron a sacar el primer documento sobre Surviving Sepsis y en el 2021, como les dije, sacaron un documento respecto al del 2016 con 6 cambios representativos. Posteriormente, en el 2024, hicieron una actualización tratando de hablar precisamente sobre los equipos de alto rendimiento sin mayores cambios. En ese 2021, al mismo tiempo, se cumplieron 50 años del aniversario del Surviving Sepsis Campaign, que son las guías. Y ojo con esa palabra porque yo siempre se la recalco, que estos documentos que a nosotros nos muestran, que nos saturan muchas veces de estos documentos, son guías. O sea, son documentos que nos dicen a nosotros qué podemos hacer, qué puede tener el paciente. Y esta guía del Surviving Sepsis también es eso. Es por eso que nosotros vamos a ver qué esperamos de estas guías, la definición de sepsis, epidemiológicamente dónde estamos, cómo hacemos para decir si el paciente puede tener o no un proceso séptico, eh, cómo es la fisiopatología y el desarrollo del proceso séptico, del choque séptico para que no lleguemos allá, qué tratamiento y por último 10 mensajes para la casa y ese 10 llevémoslo a 16 con los 6 cambios que tuvo las guías respecto a las del 2016 de ñapa. Es una guía, no un protocolo. Es decir, no tengo que hacer esto, esto y esto y seguirlo al pie de la letra porque todos los pacientes son diferentes. Se pueden presentar de maneras diferentes. Es una actualización. Si ustedes revisan la guía del Sepsis Campaign, ellos asumen que usted conoce cómo funciona la sepsis, cuál es la fisiopatología de la sepsis. Y van a ver que durante el desarrollo de la guía vamos a dar esos tips, pero tengo que darles esos apuntes sobre fisiopatología, porque si yo sé cómo funciona, sé cómo lo voy a tratar y posteriormente darle el tratamiento. El 90% es lo mismo, el 10% obedecen a los 6 cambios que hubo respecto a la otra guía. Definiciones: es una disfunción orgánica potencialmente mortal.
causada por una respuesta gigante del huésped a esa infección. Independiente del foco que tengamos, es una respuesta exagerada. El cuerpo responde de manera exagerada y esto es rapidísimo. Así como en el infarto, el electrocardiograma debe estar interpretado en los primeros 10 minutos. El paciente con ACV en 1 hora yo ya tengo que tener solucionado, tengo que haber tomado el TAC y tengo que tomar la decisión incluso si lo trombolizo o no lo trombolizo. En sepsis es lo mismo. Aquí tengo 1 hora para identificar, tratar, manejar al paciente y si es posible ya tenerlo en la unidad de cuidados intensivos. La disfunción orgánica se puede identificar como un cambio en una escala que utilizamos como es el SOFA y posteriormente vamos a hablar de ese Quick SOFA que en algún momento aplicábamos para todos los pacientes con sepsis o sospecha de sepsis como consecuencia de ese proceso infeccioso. El choque séptico, que es ese estadio donde nosotros no queremos llegar, es aquel paciente que se manifiesta con hipotensión persistente a pesar de que yo estoy utilizando vasopresores. Recuerden que los vasopresores son aquellos medicamentos que yo utilizo que hacen vasoconstricción, que aumentan la resistencia vascular periférica y de esa manera tratan de mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Que en la mayoría de estudios, en la mayoría de documentos, ustedes se han dado cuenta que ese es el rango que regularmente se maneja en estos pacientes con choque séptico. Y les digo por qué en choque séptico, porque es una patología que se debe individualizar. Las metas de presión arterial en un paciente con trauma craneoencefálico es diferente. Las metas de presión arterial en un paciente que es hipertenso es diferente, ¿sí? De la misma manera como el paciente eh, se comporta fisiopatológicamente como un shock vasopléjico, un shock vasodilatado, disminuye la perfusión a los órganos. Recuerden que en los vasos sanguíneos tenemos sangre, por esa sangre va oxígeno, energía para los órganos. Y al no tener los órganos como funcionar, pues lo que tenemos es una elevación del lactato sérico por encima de 2 milimoles por litro. Eso equivale en algunas escalas a 18 miligramos por decilitro, depende como ustedes se lo identifiquen en el laboratorio. A pesar de que usted reanime el paciente de manera adecuada. Y quiero hacer énfasis acá en esta reanimación de una vez, muchachos, porque a veces en la reanimación del volumen nos pasamos al otro lado. Y de una vez les adelanto que recuerden que aquí, en el shock vasodilatado, como es la sepsis, el problema del paciente no es volumen, no es volumen. El problema es el proceso infeccioso que nosotros de una u otra manera de pronto no hemos identificado. Y vamos a ver durante el terminar de la charla, incluso dentro de los tratamientos que nos dicen, venga, usted no necesita llenar al paciente de líquidos porque eso le va a traer problemas. Porque siempre dentro de las órdenes médicas que le ordenamos a los pacientes, líquidos endovenosos, solución salina, Harman, lo que ustedes quieran, 1 cc por kilo. Y ahorita hacemos ese ejercicio con este tipo de pacientes. 47 a 50 millones de casos al año, mire que es bastante grande. Se mueren 11 millones de personas al año. 1 de cada 5 muertes que se identifican, muchachos, es por sepsis. ¿Sí? O sea, mire que es tan alta cuando hablamos de que 1 de cada 4 personas tiene hipertensión y no sabe que tiene hipertensión. En este caso, 1 de cada 5 personas muere por sepsis. ¿Por qué? Porque no la reconocemos de manera temprana. Y como les decía, este tipo de pacientes usted lo puede tener incluso en su consultorio. El 80% pueden iniciar en su casa. ¿Sí? ¿Cómo empieza el paciente en su casa? Con desorientación. Pero lo que yo siempre les digo, paciente con desorientación, con alteración neurológica, glucometría. Es lo primero que usted tiene que descartar. Eso yo siempre molesto con eso. Si ya usted su glucometría salió normal, pero el paciente sigue con alteración del sensorio, uno lo primero que piensa es mecánicamente, porque así nos enseñaron, ACV. Por eso siempre les insisto en los diagnósticos diferenciales. No siempre es ACV. Incluso hablamos en muchas patologías de los mimics. Y en sepsis hay muchas cosas que pueden simular ser un proceso séptico. Por eso tengo que sospecharlo. 40% de los pacientes son niños menores de 5 años, ¿sí?
Y el 50% de esos pacientes, muchachos, ahora hay documentos que no es este el tema de la charla, terminan con alteraciones físicas, psicológicas a largo plazo. Hay algo, si no recuerdan cuando hubo la temporada del COVID, que salieron documentos síndrome post-COVID y en estos estados hay síndrome post-sepsis. Los pacientes, incluso post-UCI, presentan alteraciones, eh, salen con alteraciones psicológicas, con delirium, desacondicionados, con pérdida de la masa muscular. Entonces, siempre tengan la primera causa de muerte en los hospitales. Mire, por encima de otras patologías que conocemos. ¿Cómo sabemos nosotros? Y vamos a empezar el documento hablando ya de lo que nos tira el Surviving Sepsis. Entonces, mire, la primera recomendación, muchachos, que nos tira el documento es que para el tamizaje nosotros utilizábamos el Quick SOFA. Entonces, el Quick SOFA, ¿de qué nos hablaba? De 3 signos o de 3 cosas que nosotros veíamos en esos pacientes. ¿Cuáles eran? ¿Alguien recuerda cuáles eran esas 3 cosas que mirábamos en esos pacientes? Doctor, creo que era alteración del estado de conciencia, presión sistólica y frecuencia cardíaca. Entonces teníamos el Glasgow, frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esas 3 cosas las mirábamos nosotros, esas 3 variables, para decir que el paciente podía tener un proceso séptico. ¿Listo? No era diagnóstico. Pero entonces, ¿qué nos dijeron estas guías? Venga, es que 3 cositas para ver con estos pacientes nos quedamos cortos. Entonces hubo otras escalas, específicamente el NEWS y el MUSE, que son escalas que utilizamos en los servicios de urgencia, que son escalas que utilizamos como alerta y nos dicen a nosotros si esos pacientes tienen un proceso séptico. Ya vamos a ver la comparación. Entonces, mire que la evidencia es alta, no solamente quedarnos con el Quick SOFA. Por eso siempre les hablo de los scores. Estas escalas las tienen en sus celulares y ustedes las pueden aplicar. El Quick SOFA evaluaba entonces hipotensión, alteración de la conciencia y frecuencia respiratoria. Listo, por encima de 22. La hipotensión por debajo de 100 milímetros de mercurio y un Glasgow ya por debajo de 15, ya estábamos diciendo que está alterado. Esta escala NEWS, ¿sí? ¿Qué nos evalúa? Frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. ¿Y por qué la saturación de oxígeno? Porque si usted está hipoperfundido, su cantidad de oxígeno que llega no es la misma, ¿sí? La presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y la temperatura. Entonces, mire que aquí ya combina varias cosas que en algún momento trataron de quitarlo, como era el CIRS. El CIRS decía que usted podía tener leucocitosis o leucopenia. No espere siempre en todos los pacientes que usted tenga leucocitosis. Usted puede tener leucopenia, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Los pacientes pueden presentar una temperatura elevada, pero también puede estar hipotérmico. Y si nos trasladamos a esta escala NEWS, miren el puntaje que me da una temperatura por debajo de 35 y la temperatura por encima de 39 grados centígrados me da 2. O sea que está sumando y es mucho más peligroso tener un paciente con 35 grados hipotérmico. En esos pacientes tenemos que sospecharlo. El CIRS evaluaba entonces si el paciente tenía temperatura alta, temperatura bajita, taquipnea, taquicardia, leucocitosis o leucopenia. Si ustedes ven la news, no me evalúa leucos. Y luego salió otra escala donde se llama LQ-SOFA. ¿Y qué le metieron a ese LQ-SOFA? El lactato. El lactato mayor de 2, que todavía sigue siendo un marcador de hipoperfusión con muy buena especificidad y sensibilidad. Pero vamos a ver de igual manera que no nos podemos quedar solamente con el lactato. Entonces, primer mensaje, no solamente nos quedamos con el QuickSoft. Hay más escala, debemos combinarla para llenarnos de motivos y decir que ese paciente sí puede tener y esté cursando con un proceso séptico. Hicieron comparaciones con las diferentes escalas y miren que para el diagnóstico de sepsis, comparando el QuickSOFA, CIRS y la escala NEWS,
mucho más con un coeficiente elevado del 95%, impactando en la mortalidad, en la admisión y en la morbilidad, mucho más aplicando el EQUIC SOFA. ¿Listo? El NEWS nos da una especificidad del 99.4% y una sensibilidad con el CIRS mayor o igual a 2. O sea que si yo combino todas estas escalas, muchachos, me da mucha mejor en la interpretación y en el avance de estos pacientes para decir si tienen un proceso séptico. Vuelvo y les digo, esas escalas están en cualquier parte y las pueden tener en el celular. Y si le tomaron fotico a las escalas que acabamos de poner, mucho más fácil para identificar esos pacientes. Cuando nosotros hablamos fisiopatológicamente de esto, muchachos, hablamos de que, vuelvo y les digo, en las definiciones han sacado del CIRS, pero es con lo primero que se manifiesta el paciente. Hay una respuesta innata que empieza a actuar y eso va en los primeros días. Empieza la fiebre, la hipotensión, la taquicardia, decir que algo anda mal. Luego hay otras respuestas que se llaman MARS y CARS. Simplemente son respuestas que empiezan ya a responder de otra parte, como la respuesta adaptativa. Luego, el MARS combina las dos, la innata y la adaptativa. Pero cuando esos procesos sépticos, que son esos procesos que tenemos el paciente en la casa con infección respiratoria, le damos antibiótico porque yo soy médico, no sabemos qué es, me entiende, pero el paciente se va empeorando, empeorando. Llegamos a una respuesta que persiste durante el tiempo y después de 14 días más adelante, la posibilidad de que esos pacientes fallezcan es bastante alta. Es decir, que la idea mía es yo reconocer a ese paciente, muchachos, de manera temprana. Dos mensajes de esta diapositiva. La principal lesión, muchachos, en el proceso séptico es que la sepsis es un proceso protrombótico y daño endotelial. Nosotros a lo largo del tiempo vamos teniendo daño endotelial y al producir microtrombos y al tener poca perfusión, esos trombos van viajando a lo largo de los capilares y no permiten que haya un intercambio gaseoso de manera adecuada. Es por eso que el lactato aumenta. ¿Y por qué aumenta el lactato? Porque recuerden que nosotros, si tenemos energía, normalmente tenemos el ciclo de Krebs, pero si ese ciclo de Krebs se interrumpe, empieza la producción de ácido láctico y es por eso que nos invitan a nosotros a tomar niveles de lactato. Pero tenemos otros marcadores que vamos a ver que nos pueden decir que también tenemos hipoperfusión en estos pacientes. Entonces, mire, tenemos una presión que nos manejan los capilares y las arteriolas y las vénulas para hacer el intercambio. 40, 50 milímetros de mercurio mínimo para que avance ese poquitico de sangre y haga el intercambio gaseoso y se vea interpretado de igual manera en los capilares y no llegue sangrecita y oxígeno de manera periférica o a los diferentes órganos. Pero empezaron a hacer esto y decir, bueno, pero esto cómo se ve de otra manera. Y les traigo acá estas microfotografías. Entonces mire cómo están los vasos sanguíneos acá en la foto A, donde se ven los vasos sanguíneos de manera adecuada. Pero el paciente empieza con sepsis y mire que se empiezan a amputar los vasos sanguíneos, empiezan a desaparecer. ¿Y por qué? Les acabo de decir que la sepsis es un proceso protrombótico. Entonces empiezan a producir trombos por el daño endotelial asociado, se empiezan a tapar los vasitos. Entonces se empieza a interrumpir esa circulación. Y miren microfotográficamente acá, tenemos uno, dos, tres vasitos que nos van llevando la irrigación a los órganos de estos pacientes que van posteriormente a tener falla orgánica múltiple si nosotros no lo intervenimos. Mire, como tenemos nosotros acá en esta fotografía B, con los capilares, los vasos sanguíneos adecuados y posteriormente otro paciente con sepsis, como se ve interrumpida la circulación, protrombosis y daño endotelial. Eso altera todo el glucocálix. El glucocálix, muchachos, es una palabra que ustedes van a escuchar de ahora en adelante muchas veces porque son unas vellosidades que se alteran en el endotelio y eso permite algo que se llama síndrome de fuga capilar. Eso no es bueno. Los pacientes también se empiezan a edematizar, alteraciones de la anticoagulación, sigue el daño endoteliar, más trombos y alteración microvascular.
todo el proceso alterado en la sepsis es microvascular. ¿Listo? El Motley Score, ustedes lo ven en los pacientes y se presentan como unas livideces. Principalmente lo ven ustedes alrededor de la rodilla y se puede estadificar de 0 a 5. Depende hasta dónde va ese moteado, ¿sí? El nombre conocido es Motley Score, pero simplemente es moteado, livideces. Así como cuando ustedes van a ver el edema de esos pacientes. Y entre más moteado tenga, muchachos, vemos acá que la mortalidad a 14 y 28 días en la unidad de cuidados intensivos es mucho más alta. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos a esos pacientes con unas livideces que no están empezando en la rodilla, vayan buscando que ese paciente puede estar hipoperfundido y que puede tener una sepsis. El llenado capilar ha mostrado que es mucho más sensible, más específico en los pacientes para el llenado capilar. Entonces usted puede tener un cubreobjeto. He visto estudiantes que incluso ya residentes que tienen esos portaobjetos para evaluar el llenado capilar, haciéndole presión y evaluar en cuánto tiempo se demora en coger colorcito nuevamente ese dedito. Eso a nosotros nos da la indicación de si el paciente está hipoperfundido o no y es muy buen marcador. Entonces, usted espera 10 segundos y mide el tiempo que se demora en volver a su color normal. Entonces, usted coloca eso en su historia clínica. Llenado capilar prolongado, demora tanto. ¿Listo? Ese es un marcador de hipoperfusión, igual que el lactato. Mire acá, miren estas piernitas y miren al lado izquierdo de ustedes un paciente con un Motley Score. ¿Sí? Solamente estamos viendo estas rodillas. Entonces, si usted ve estas rodillas en un paciente, usted ya puede decir, este paciente está hipoperfundido. Si tiene o no un proceso séptico, nos corresponde a nosotros empezar a estudiarlo. ¿Listo? La idea es que se admita de manera oportuna a los pacientes a la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque en la unidad de cuidados intensivos eh, se le puede dar algunas eh, ventajas para el manejo de esos pacientes en cuanto a la monitorización y algunos medicamentos que no se pueden colocar en los servicios de urgencias. Necesitamos tener esos pacientes monitorizados continuamente. Ojalá que esos pacientes los tengamos ya en el servicio de urgencias dentro de la primera hora, ya habiéndole tomado cultivos. Ojalá ya le hayamos tomado el lactato a esos pacientes. En la unidad de cuidados intensivos, probablemente si usted ya le pasó volumen a ese paciente, ahorita hablamos de eso y no le respondió, pues ya debe estar en la unidad de cuidados intensivos. Necesitamos tener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Y si el paciente necesita vasopresores o vasopresores, que los vamos a ver ahorita, pues por eso es que necesitamos tener esos pacientes rápidamente en la unidad de cuidados intensivos. Eso no quiere decir y exime a los servicios de urgencias que a estos pacientes no le podemos dar tratamiento. Por ejemplo, si usted está en la institución, usted llama a la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados intensivos le dicen, es que no tenemos cama. Entonces, ¿qué hago con el paciente? No, pues, doctora, pues que usted es el médico. Lo remito. Pues, doctora, pues mire a ver, ¿sí? Pero en el servicio de urgencias usted tiene que tomar decisiones. Entonces vamos a ir hablando de esto poco a poco. La idea es que usted empiece reanimación en ese paciente, confirme su diagnóstico y buscar el foco, como cuando usted tiene las crisis hiperglicémicas, porque mire, cuando usted tiene esos pacientes con crisis hiperglicémicas, usted se centra en qué, en colocarle líquidos y en colocarle insulina, pero ¿por qué no evalúa qué está descompensando a ese paciente? ¿Qué fue lo que lo llevó a esa descompensación? ¿Fue la no administración de la insulina? ¿Será que tiene un proceso infeccioso? ¿Será que está pasando algo más con este paciente? Entonces los invito acá. Reanimar, confirme y busque el foco. Todo esto se tiene que hacer de manera rápida. Esto no es que primero reanimo, luego confirmo y luego busco el foco. No, señor. Llega el paciente y hace absolutamente todo. En cuanto
A las guías, muchachos, las guías nos invitan, si ustedes ven acá, a pasar 30 cc por kilogramo de peso de líquidos intravenosos cristaloides dentro de las primeras 3 horas. Entonces, mire, si usted tiene un paciente de 80 kilos y le va a pasar 30 cc por kilos, 3 por 8, 24, 240, 2.400, o sea, 2 litros y 400 cc a ese paciente. Entonces resulta que a partir de esta guía dijeron, venga, eh, pongámonos serios con esos 30 cc por kilo, que a pesar es lo que recomienda las guías, los pacientes cuando se sobrecargan de volumen pueden tener muchas alteraciones. Mire, usted si sobrecarga a su paciente y tiene de pronto una falla ventricular, puede llevar al paciente edema pulmonar, pueden tener derrames pleurales. Eso puede tener cambios en la oxigenación, porque al usted meterle mucho volumen al paciente, su pulmoncito se llena de líquido y no va a permitir ese intercambio gaseoso. ¿Por qué? Esa estructura pequeña que permite el intercambio como los alvéolos no permite ese intercambio ventilatorio de manera adecuada. Entonces los pacientes empiezan con alteraciones en la PAFI, ¿sí? eh, en las alteraciones de la oxigenación. ¿Listo? ¿Cuánto oxígeno le pusieron ustedes? ¿Cuál es la fracción de inspiratoria de oxígeno? Como los pacientes con falla cardíaca están congestionados, si usted le mete líquido, la congestión hepática también es alta. Es por eso que en los pacientes que empiezan con sepsis, muchachos, ustedes también deberían de tomar pruebas hepáticas, porque la hipoperfusión también es para todos los órganos. Entonces, tomen pruebas hepáticas también. Tomen bilirrubinas, porque se pueden alterar todas esas pruebas hepáticas. Pueden tener ascitis y como los intestinos también se edematizan, entonces empiezan a tener problemas de hilio o síndrome de mala absorción. ¿Listo? Pueden tener hipertensión intraabdominal, pueden tener alteración de la microcirculación espláncnica, también pueden tener edema cerebral y esa alteración que usted está haciendo metiéndole volumen al paciente puede llevar al paciente a delirio. Todas estas siglas tienen que ver con la presión de perfusión cerebral y otras alteraciones que se pueden dar, pero es para que lo tengan principalmente en cuenta qué pasa cuando yo le meto volumen al paciente. Se sobrecarga. Entonces acuérdense de este dibujito siempre. Edema miocárdico trae problemas para la contractilidad porque usted le está metiendo más volumen y su corazón no da. Incluso hay algo que hace parte de la sepsis que es la miocardiopatía séptica. Como usted está hipoperfusión, no le está llegando oxígeno ni sangre a diferentes órganos, se empieza a aumentar el lactato, ¿sí? Se produce acidemia, principalmente metabólica, y cuando se produce acidemia, se produce alteraciones de contractilidad, principalmente hipocontractilidad, o sea que se altera el gasto cardíaco. Y al alterarse el gasto cardíaco, no va a bombear la suficiente sangre y esto es algo que se conoce como miocardiopatía séptica. O sea, se produce depresión miocárdica y no queremos llegar a eso. Y aparte de que la sepsis está haciendo lo suyo y usted metiéndole volumen, entonces ese corazoncito, ¿qué va a hacer? ¿Culpa de quién? De nosotros. Siempre les digo también que la falla renal no solamente es por hipoperfusión, sino por edema, porque aumenta la presión venosa renal. Eso puede disminuir el flujo renal y aumentar los asobados. Los pacientes por hipoperfusión tienen aumento de los asobados, entonces tomen boom, creatinina, tasa de filtración glomerular también para ver con qué creatinina entraron los pacientes y a medida si se van deteriorando, ¿no? Y requieren en algún momento terapia de reemplazo renal. Entonces, con esos 30 cc por kilo, nos dijeron, venga, no, eso es mucho líquido. Miremos a ver qué hacemos más bien. ¿Por qué no hacemos retos de volumen? Entonces, ¿en qué consisten los retos de volumen? 4 cc por kilogramo de peso. Entonces, usted tiene un paciente de 70 kilos y 4 cc por kilo, entonces 4 por 7, 28, son 200 cc, 280, 300 cc que usted le va a colocar de líquidos. Usted le pasa un reto volumen y evalúa los 15 minutos mirando si su paciente respondió o no a volumen. ¿Y cómo respondió o no volumen? Pues si su paciente le sube o no la presión.
Hay otras variables que podemos tener en cuenta que regularmente se aprecian ya en la unidad de cuidados intensivos. Hay mucho más cosas para ver si los pacientes responden o no volumen y usted evalúa posteriormente su paciente. Por eso es que, muchachos, estos son una guía, no un protocolo. Usted evalúa a su paciente. Por ejemplo, si usted no quiere pasarle a su paciente los 4 cc por kilos, usted puede hacer un test pasivo de elevación de los miembros inferiores. Entonces usted le levanta las piernitas a su paciente como cuando los pacientes se desmayan en la iglesia, que usted es el médico y lo llaman, usted le levanta las piernitas, que para qué, para que le llegue sangre a la cabeza, esto es para que le llegue al corazoncito, y eso equivale como si usted le pasara un bolo de 200 a 300 cc. Uno esperaría que con esos 200 o 300 cc aumentara el gasto cardíaco de esos pacientes y se interpretaría en aumento de la presión arterial. Entonces no utilicemos los 30 cc por kilos, así la guía nos diga, ya han salido demasiados estudios que nos dicen no utilicemos los 30 cc por kilo porque podemos tener problemas y ya se los mostré. ¿En dónde podemos impactar? Ya se los dije, cerebro, pulmón, hígado, riñón, corazón, intestino. Mire, si usted mete mucho líquido, puede haber translocación bacteriana, aparte de la congestión y la hipoperfusión. ¿Qué es la translocación bacteriana? Que pasan bacterias del intestino al torrente sanguíneo y yo ya tengo un proceso infeccioso que está cursando. Entonces va a ser mucho peor. ¿Listo? ¿Culpa de quién? Mía, que no sé. Resulta que luego se viene un protocolo, dijeron, venga, es que nosotros cuando vamos a poner los líquidos podemos utilizar un protocolo y siempre utilicen los muchachos. Se llama el protocolo Rose. ¿Qué comprende el protocolo Rose? El protocolo Rose habla de resucitación, la O de optimización. Esa S hace parte de lo que conocemos como estabilización, sino que en inglés empieza sin la E, sino stabilization. ¿Okay? Y la E de evacuación. Cuando usted está y aplica su protocolo Rose, muchacho, usted ya se dio cuenta que la microcirculación está ineficiente, que el paciente está hipoperfundido, que hay un trastorno del suministro de la oxigenación, que hay fuga capilar y que hay células deshidratadas. ¿Sí o no? Usted ya tiene que empezar su bolo de líquidos de 4 cc por kilo y evalúa a los 15 minutos. No le ponga los 30 cc por kilo, porque ya sabemos que eso puede hematizar el paciente y tener problemas. Entonces, vuelvo y les digo, usted se dio cuenta, resucita, bolo de líquidos, si el paciente responde o no volumen. Si usted ya vio que su paciente respondía o no volumen, puede pasar a la optimización. Usted ya vio que su paciente no necesita ese volumen, o sea que usted va empezando a corregir la hipoperfusión de ese paciente. ¿Cómo? Si respondió a volumen, pues ese paciente necesita líquidos. Pero si su paciente no le subió la presión habiéndole usted pasado el reto volumen, inicie de manera temprana vasopresores. Por eso es que uno les insiste tanto en los medicamentos, cómo funcionan, cuáles va a utilizar, cuáles de primera línea, para que usted empiece a manejar, porque usted tiene que empezar a rescatar órganos, porque usted aquí en la O ya dijo, esto me sirvió, esto no me sirvió. Tiene que estabilizar su paciente y esa es la S, ¿cierto? Entonces usted ya en la S logró, habiendo estos dos pasos, lograr una perfusión microcirculatoria adecuada para lograr un suministro de oxígeno adecuado, que la fuga capilar no siga y que el edema tisular se controle. ¿Listo? O sea que usted ya estabilizó su paciente, ya logró que su presión arterial esté por encima de 65 milímetros de mercurio. Si usted ya controló su foco infeccioso, hizo todo su proceso, usted puede pasar a la E, que es la evacuación, que es lo que conocemos como desresucitación. Este artículo que está acá, muchachos, que son las 4 Ds, también hablan de eso. Por allá siempre les digo, muchachos, en Instagram está el protocolo Rose y están las 4 Ds. Y siempre aplíquenlas en los servicios de urgencias. No sean mecánicos, no apliquen recetas de cocina. En esa evacuación, pues usted ya logró absolutamente todo y va a lograr con unos parámetros en la unidad de cuidados intensivos que se pueden lograr de manera adecuada para ver si los pacientes con el manejo que ustedes dieron va a mejorar. Nosotros podemos evaluar si el paciente responde a fluidos de diferentes maneras. Entonces, mire, hay unas mediciones estáticas
y hay unas mediciones dinámicas. Por eso les hablaba yo ahorita que entre más rápido esté el paciente en la unidad de cuidados intensivos, nos va mejor. ¿Qué puede evaluar usted en el servicio de urgencias? Frecuencia cardíaca. Regularmente esos pacientes se ponen hiperdinámicos. Como respuestas, el gasto cardíaco aumenta por toda la cadena del proceso infeccioso, la liberación de citoquinas, prostaglandinas que hacen vasodilatación y por eso necesitamos vasopresores. La presión arterial la visto en el servicio de urgencias. Esta PVC es la presión venosa central, pero se mide pasando un catéter venoso central. Es un catéter que se pone por vena, ya sea yugular, por vena subclavia, o hay algunos catéteres que son larguitos que se llaman catéter PIC, que pueden llegar a hacer algunas mediciones en la parte derecha del corazón. La presión venosa central anteriormente se encargaba de manifestar y decirnos si el paciente necesitaba volumen o no, pero eso lo fueron sacando. Entonces, igual aquí figura la presión venosa central porque figuran las guías para que ustedes lo sepan. La saturación arterial de oxígeno, entonces, ¿qué hay que pedir? Unos gases arteriales. Por eso cuando yo solicito los gases arteriales, debo interpretarlos adecuadamente. Por eso, los que estuvieron por allá en los gases arteriales, vimos que hablábamos de hipoperfusión, del delta de CO2, hablábamos de la PAFI, de la saturación arterial de oxígeno, la PO2, de la CO2, si estaba compensado, si no estaba compensado, si era agudo, si no era agudo, y hablábamos de la misma manera que hay una saturación venosa central, porque al comparar yo la saturación arterial y eh, compararlo de hacer una resta con la venosa me da el delta de CO2, ¿listo? En la presión de oclusión de la arteria pulmonar regularmente es con un catéter que se llama catéter de Swan-Ganz. Y el gasto cardíaco, recuerden esa formulita que tiene que ver con la presión arterial, el volumen sistólico. Pero las mediciones dinámicas ya tiene que tener el paciente uno monitorizado con unos sistemas donde se ve la variabilidad del volumen sistólico, la presión de pulso y algo que se llama BTI que se puede hacer con ecocardiografía. ¿Listo? Pero principalmente, muchachos, mire, ustedes pueden ver los cambios en frecuencia cardíaca y presión arterial en su servicio de urgencias. ¿Listo? ¿Cuándo iniciar el vasoactivo, muchachos? Cuando ustedes, su paciente en urgencias, no le respondió, muchachos, a volumen, o sea, ese reto volumen que usted dice, su paciente no mejoró, entonces, muchachos, inicien norepinefrina de primera elección, muchachos. Norepinefrina es la primera elección. En algunos textos ustedes van a encontrar que eso va hasta 3 miligramos por kilogramo de peso, pero tengan en cuenta que los rangos han ido disminuyendo con muchos estudios. El último estudio decía 0. Cuando yo tenga la norepinefrina en 0.3 microgramos kilogramo minuto, inicie un segundo vasopresor. Si yo no logro llegar a una presión arterial media de 75 milímetros de mercurio, ojalá con la colocación de una línea arterial más fidedigna y no con un brazalete. Si usted logró el control de su presión arterial sin llegar a 0.3 microgramos kilogramo minuto, usted se queda con la norepinefrina. Pero si la norepinefrina ya usted necesita una dosis más alta para mantener la media por encima de 65, inicie un segundo vasopresor. ¿Cuál es el segundo vasopresor de elección? La vasopresina. ¿Listo? La vasopresina es la que usted va a iniciar como segundo medicamento para iniciar ese paciente. La dosis regularmente va de 0.01 a 0.06 unidades internacionales minuto en los pacientes con sepsis. O hay otras instituciones, depende de donde ustedes estén, que pueden manejar de 2 a 6 unidades. ¿Listo? Hora. ¿Listo? Entonces lo que cambia es minuto y hora. Vuelvo y repito. La vasopresina, la dosis de 0.01 a 0.06 unidades internacionales minutos o de 2 a 6 unidades internacionales hora. La norepinefrina, como les dije, cuando usted ya tenga una dosis de 0.3, inicia un segundo vasoactivo. ¿Cuál es la vasopresina? Hay pacientes que incluso son refractarios y no responden a esa vasopresina y nos tocaría iniciar un tercer vasoactivo. Usted puede iniciar
dobutamina. Pero ojo, no vayan a confundir la dobutamina con la dopamina, porque la dopamina tiene otro mecanismo de acción y ha demostrado aumento en la mortalidad de estos pacientes. ¿Listo? Entonces, dobutamina. ¿Y por qué dobutamina? La dobutamina también es un inotrópico y recuerden que muchos de estos pacientes hacen miocardiopatías sépticas. Entonces, vuelvo y repito. Le hizo el reto volumen, no respondió, norepinefrina. Ay, pero es que estoy en urgencias y me dicen que acá yo no puedo iniciar norepinefrina de manera periférica porque le da flebitis y daña la vena. Jefe, me hace el favor y coloca norepinefrina de manera periférica mientras llega a la unidad de cuidados intensivos o el paciente se va remitido. Yo no se la coloco, doctor. Listo, jefe. Yo hago mi nota, problema, miramos a ver. Si al paciente le pasa algo, es culpa suya. Está avalado y hay estudios que usted puede iniciar norepinefrina de manera periférica. Si su presión no se controla, o por lo menos no llega a 65 milímetros de mercurio, inicie un segundo vasoactivo. ¿Cuál? Vasopresina, ya les dije la dosis. Y si ya pasó la unidad de cuidados intensivos y es un choque refractario, hay muchas más medidas que se pueden utilizar como dobutamina. Hay algunos estudios que hablan de azul de metileno que no tienen mucha evidencia, pero también se puede colocar. Hay pacientes que terminan incluso con adrenalina, pero esos pacientes al ver la evolución es muy mala. ¿Listo? Entonces, de primera opción, la norepinefrina. ¿Y por qué les pongo aquí 0.25 microgramos kilogramo minuto y ahorita les dije de 0.3? Porque en las últimas revisiones que se han venido haciendo, la última del UpToDate del 2023 también, y el uso de vasopresores con un metaanálisis que se hizo en los pacientes con choque séptico, habló de que les va mucho mejor a esos pacientes cuando yo tenga 0.25 microgramos kilogramo minuto. Si yo ya tengo 0.25 microgramos kilogramo minuto y mi paciente no tiene media por encima de 65, rapidito inicie vasopresina. Es una recomendación fuerte de las guías que nos vienen diciendo a eso. Disminuye la estancia en UCI, disminuye que esos pacientes los podamos destetar rápidamente de los vasopresores. Cuando hablamos de destetar es que podemos retirar de manera temprana esos vasopresores sin llegar a dosis alta. El inicio temprano de norepinefrina se asoció con la mortalidad, es decir, con disminución de la mortalidad. Y eso permitió de manera temprana que pudiéramos alcanzar una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y así lograr impacto en la perfusión de los pacientes, que ese era el problema. Y de la misma manera, si el paciente necesitaba líquidos, pues eso hace que no necesitemos tanto volumen en las primeras 6 horas de esos pacientes. ¿Listo? La vasopresina es la segunda opción. Hay muchas dosis. Quédense con la primera dosis que les dije. Aquí está en microgramos kilogramo minuto. La otra dosis que le di es más fidedigna y es la que regularmente utilizan en los otros servicios, que es las unidades internacionales minuto y hora. ¿Listo? Entonces quédense con la otra dosis de vasopresina. Recuerden que la vasopresina actúa sobre receptores B1, B2 y B3. O sea que actúa arriba, actúa en los vasos y actúa a nivel renal también. La hidrocortisona, cuando su paciente, muchachos, no está respondiendo a los vasoactivos, no respondió a volumen, usted ya llegó a la dosis de 0.25, llegó a poner vasopresina, colóquele hidrocortisona a ese paciente. ¿Hidrocortisona para qué? ¿Y eso por qué? Pues la hidrocortisona es un esteroide, muchachos. Y recuerden que cuando hay hipoperfusión, la hipoperfusión llega a todas partes. Las suprarrenales hipoperfunden y dejan de producir catecolaminas. De la misma manera, eso permite la administración de hidrocortisona atenuar la inflamación, porque recuerde que la hidrocortisona es un esteroide, actúa como un antiinflamatorio ante las células y las interleuquinas. Los receptores de mineralocorticoides permite activarse, es decir, como yo estoy colocando vasoactivos y esas suprarrenales están dormidas, esos receptores se activan y permiten que ahí se pegue más la norepinefrina y los otros que yo voy a utilizar. Hubo dos estudios, como fue el Corticus y el Adrenal, donde permitieron ver que permitían que esos pacientes no estuvieran tanto tiempo en ventilación mecánica y que la duración de ese choque séptico no fuera tan, tan larga. De la misma manera, a 90 días en el estudio APPROACH,
nos dijo, disminuyó la mortalidad con la administración de hidrocortisona. Profe, no entendí cuándo administró la hidrocortisona. Entonces, usted le puso volumen, no respondió. Se fue con norepinefrina, pero no respondió. Se fue con vasopresina, no respondió. Póngale la hidrocortisona. De hecho, hay algunos estudios que dicen, si usted con la norepinefrina ya va para la vasopresina, iníciele su hidrocortisona, que les va mucho mejor a sus pacientes. ¿Listo? Volumen, norepi, no responde, póngale hidrocortisona y póngase de una vez la vasopresina. Les va mucho mejor a sus pacientes. ¿Listo? Y muchachos, yo les decía, ¿cuál es el problema de la sepsis? La infección. Es decir, que su actuación inicial, ¿cuál es? Me hace el favor, 2 venas de gran calibre a ese paciente, porque yo no sé si me va a responder a volumen o no. Hemograma, todo lo que le gustan a ustedes, pero todo lo que ustedes ordenen debe saber interpretarlo cuando le llegue. Hemograma, BUN, creatinina, PT, PTT, bilirrubina, TGO, TGP, fosfatasa alcalina. Y lo más importante, los hemocultivos. Pero como esos hemocultivos, muchachos, se demoran 5 días en salir y la infección se está comiendo al paciente, digámoslo así, yo no puedo esperar esos 5 días a que a mí me salga el responsable del que esté causando la infección, ¿sí? En algunas instituciones de pruebas moleculares que en menos de 30 minutos ya me están diciendo cuál es el responsable de la infección. Pero a nosotros nos toca trabajar con los hemocultivos. Entonces, durante esos 5 días es por eso que usted debe de iniciar un tratamiento empírico. ¿Qué es empírico? O sea, que usted sospecha un germen y debe dirigir su terapia antibiótica contra el foco infeccioso que usted cree que tiene su paciente. Lo monitoriza. Si necesita oxígeno, que muy probable lo necesite porque su paciente no tiene oxígeno y está hipoperfundido, pásele una sonda, diuresis, porque usted debe cuantificar si su paciente está haciendo falla renal. De una vez en el servicio de urgencias explique los scores. Usted ya aplicó el Quizofa, pero me va mejor aplicando el NEWS, aplicando el MUSE, combinándolo, mirando la respuesta inflamatoria sistémica. Tome radiografía, puede que su paciente tenga una neumonía, tome urocultivos. Si usted sospecha que su paciente tiene un proceso infeccioso, descarte todos los focos, pulmonar, tegumentario, neurológico, todos los tiene que descartar. Logre que su presión arterial esté por encima de 65 milímetros de mercurio, que esté orinando, porque si el paciente ya se pone oligórico, oligoanórico o anórico, nos va mucho peor, y que su lactato esté por debajo de 2. Si su lactato está mayor de 2, mida el llenado capilar, que su paciente muy probablemente es hipoperfundido. No utilice los 30 cc por kilo, sino que haga retos de volumen 4 cc por kilo, evalúe a los 15 minutos, mire su frecuencia cardíaca y su presión arterial. ¿Listo? Y inicie de manera antibiótico terapia temprana dentro de la primera hora. Ojo con esto, usted ordena los hemocultivos e inicia su tratamiento antibiótico después de la toma de los hemocultivos, no antes. Ojo con eso. Hemocultivos e inicia su tratamiento antibiótico después. Este término aclaramiento de lactato se lo traigo aquí porque están las guías, pero ha caído en desuso. Porque recuerden que cuando yo tengo hiperlactatemia, no siempre la hiperlactatemia implica que yo tenga hipoperfusión. Por ejemplo, ustedes están administrando norepinefrina y esa puede ser una causa de que el lactato se eleve. Si usted tiene su paciente sedado, el propofol, que es un medicamento que utilizamos para sedar los pacientes, puede causar hiperlactatemia. No siempre es hipoperfusión, entonces por eso evaluamos otros parámetros. ¿Listo? Y esté monitorizando su paciente. Mire si su paciente, actualmente estamos utilizando la ecografía en los servicios de hospitalización, en los servicios de urgencias, en los servicios de unidad de cuidados intensivos, porque se pueden evaluar muchas cosas. La parte cardíaca, se pueden ver si está congestionado, cuál puede ser la causa de que ese paciente tenga o esté desencadenando ese proceso infeccioso. Sospeche ese proceso infeccioso, mire, el 80% son infecciones de vías urinarias y más esos abuelitos que llevan al servicio de urgencia están desorientados y uno empieza, ay, no, está haciendo un delirium.
le toma un TAC cerebral que debe descartarlo, le tomó su glucometría para alterar cualquier cosa y muy probablemente ese viejito tenga una infección de vías urinarias. 80%, pero evaluó otras causas respiratorias. Si el paciente está en diálisis, muy probablemente ese catéter es el que esté causando la infección. Ausculte su paciente, puede que tenga un soplo, puede que sea la causa en endocarditis y más si tiene accesos vasculares o si tiene algo neurológico, una meningoencefalitis. Paciente, los abuelitos llegaron con diarrea, deshidratados, puede que tenga un poco infeccioso abdominal. Ese, ¿y qué le pongo? Entonces, hay unos biomarcadores en sepsis, como es el lactato, pero miren la utilidad diagnóstica. La procalcitonina no me sirve para el diagnóstico de sepsis, pero la procalcitonina me sirve para definir si yo continúo con el tratamiento antibiótico o lo puedo retirar. Entonces, ojo con eso, la procalcitonina no me sirve para el diagnóstico de sepsis. Pero hay otros biomarcadores que han ido saliendo, lo utilizan en algunas otras partes, como es la proadrenomedulina, el subpar y el MDW. Miren la utilidad diagnóstica, pero no me define utilidad pronóstica. O sea, no me dice, ¿será que el paciente va a mejorar o no va a mejorar? Pero miren la proadrenomedulina, la utilidad diagnóstica y la utilidad pronóstica. No los tenemos acá, pero entonces nos toca trabajar con el lactato y la definición del antibiótico, si continúo o no, la procalcitonina. Un poco densa la gráfica, pero tómenla en pantallazo, ténganla por ahí. Principalmente la antibiótico-terapia empírica que se considera yo puedo utilizar en los pacientes con procesos cétricos. Mire, es muy común que nosotros, por ejemplo, tengamos los abuelitos con sospecha de POC, de proceso sobreinfeccioso y de receta de cocina, siempre que le colocamos ampicilina, sulbactam, claritromicina. Pero si su paciente tiene la presión bajita y está séptico, usted se queda corto con ese antibiótico. Entonces, usted le toca irse más alto, mirar las condiciones del paciente, cuál es el posible germen que tiene ese paciente para iniciarle su antibiótico. La vancomicina es muy utilizada para cubrir gram positivos, pero hay que estar muy pendiente de la función renal porque es nefrotóxico. Hay que ajustarle la función renal. Entonces, por ejemplo, mire, tenemos un paciente con una infección pulmonar. De nosotros regularmente lo que les decía, empezamos con ampicilina, sulbactam, estraxona, claritromicina, pero hay que mirar si tiene factores para meticilino resistente, si tiene factores de riesgo para pseudomonas, eso se los van a preguntar en sus rotaciones porque ya me cambian los antibióticos, tengo que ir más alto, tengo que escalar. Entonces tendría que colocar, por ejemplo, una vancomicina o una lidesolid si tiene la sospecha y factores de riesgo para un estafilometicilino resistente, si el paciente está inmunosuprimido, si el paciente está hospitalizado, si ha utilizado betalactámicos en los últimos días, todo eso lo tengo que mirar, ¿listo? Por eso les digo, tómenle más bien fotico, porque aquí nos podemos quedar mucho tiempo, ¿listo? Eh, Miren si tienen lesiones de tejido tegumentario, los pacientes que llegan con pie diabético, que llegan muy infectados, que tocan utilizar carbapenémicos, piperacilinatas, Zobactam, para que no se queden cortos muchachos con esos procesos. Para las ericipelas, mire, celulitis y ericipelas que regularmente colocan cefalosporinas de primera generación o se van a colocar ampicilina sulbactam. Pero si esos pacientes llegan con crisis hiperglicémica, llegan sépticos, tienen varios antecedentes, hay que irse más alto con el antibiótico. Y ojo con esto, porque es que siempre colocábamos los antibióticos tratamiento 10 días, 15 días, y en los últimos años se han estudiado las duraciones cortas de la colocación de los antibióticos en diferentes patologías y no ha mostrado ninguna diferencia en que usted dé un ciclo corto y que dé un ciclo largo. ¿Listo? O sea que los tratamientos los estamos llevando a 8 días, 7 días, incluso 5 días, muchachos. Mire, por ejemplo, en neumonía hemos tenido un ciclo corto de 8 días comparados con 15 días y no mostró ninguna diferencia. Entonces, entre más días tengamos estos pacientes con antibiótico, más resistencia podemos tener. Y recuerden que los pacientes en el 2050 se van a morir más por resistencia a antibiótico que por otras patologías que tenemos asociadas. El buen uso de los antibióticos tenemos que tenerlo en cuenta. No mandarle antibiótico a todos esos pacientes en consulta externa porque simplemente no lo piden y este es el médico bueno.
¿Listo? 10 mensajes para la casa. Primero, no depender de una sola escala para su tamizaje. El tiempo es clave porque usted dentro de las primeras horas ya debe tener evaluado a su paciente y haber iniciado antibiótico-terapia en ese tipo de pacientes. ¿Listo? Si usted su paciente lo identificó y lo empezó a tratar en menos de 6 horas, va ganando mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y a las 6, 12 horas usted ya debe tener controlado su foco. Eso aumenta la sobrevivencia de su paciente. La procalcitonina no se utiliza para diagnóstico, se utiliza para desescalar o retirar antibióticos, no para iniciar. Ay, pidámosle una procalcitonina a ver si requiere antibiótico. No, muchachos, desescalar, o sea, disminuir el antibiótico, es decir, colocar uno de menos potencia, digámoslo así, o retirarlo. El antibiótico debe dirigirlo de acuerdo al foco que tenga el paciente. Ajuste la terapia por cultivos. Entonces, esos cultivos se demoran regularmente 5 días, pero hay pacientes que la carga infecciosa es tan alta que a las 24 horas ya le están diciendo a usted, mire, salieron cocos positivos, vea, salieron bacilos gram negativos, y usted tiene que empezar a cambiar sus antibióticos. Evite la sobrecarga hídrica, 4 cc por kilo, no 30. Entre más rápido inicie los vasoactivos en sus pacientes, les va mucho mejor. Recuerde, usted inicia vasopresina, usted inicia su norepinefrina, si no respondió vasopresina, epinefrina y por último dobutamina. Recuerde, si usted inició su norepinefrina por encima de 0,25 y su paciente no respondió, colóquele su hidrocortisona y coloque su vasopresina. Cuando su paciente ya requiere un segundo vasoactivo, es un choque refractario. Entonces, cuando ya lo requiere, es necesario utilizar corticoides. Y yo les decía de igual manera que les iba a regalar los 6 cambios que hubo en las guías del 2016 al 2021. Entonces, mire que van de la mano con estos 10 mensajes. La recomendación de 30 cc por kilos tiene una baja calidad de evidencia. O sea, los señores que hicieron, tiraron, pero los tiraron fue el problema. Eso se nos recomienda. Respecto a los líquidos que usted va a colocar, muchachos, les va mucho mejor con Harman que con la solución salina. La razón, la solución salina produce más falla renal, acidosis hiperclorémica y le va mejor a los pacientes con soluciones balanceadas. Las soluciones balanceadas es el lactato de Ringer o el Harman. ¿Listo? Entonces les va mejor con eso. Y recuerden que si producimos acidemia hiperclorémica, la acidemia produce disminución del gasto cardíaco, hipocontractilidad, puede terminar miocardiopatía séptica y empeorando el cuadro. Se recomienda el inicio rápido de vasopresores de manera periférica. ¿Listo? Entonces mire que va con los 10 mensajes que le dejé a ustedes. No utilicen vitamina C. Esa vitamina C la han tratado de meter por varias partes, pero no hay unos estudios fuertes que nos digan inicia vitamina C. Utilicen los corticosteroides. La dosis de los corticoides, muchachos, 200 miligramos en día. Usted le pasa un bolo de 200 miligramos y deja 50 miligramos cada 6 horas. La dosis de la hidrocortisona es esa, 200 miligramos en bolo y 50 miligramos cada 6 horas. Y no falta de más, muchachos, que esos pacientes, si se logran recuperar cuando salgan de la unidad de cuidados intensivos, hay que darle el apoyo porque salen desacondicionados, con trastornos cognitivos y emocionales. ¿Listo? Llévense esos mensajes bien claritos. No dependan de una sola cosa para identificar sus pacientes. Y con estos 10 mensajes, muchachos, ustedes tratan su paciente con sepsis y choque séptico. Lo que los ojos no ven y la mente no conoce, muchachos, no existe. Siempre les hago énfasis y lo que en algún momento han estado y ha pasado por las manos del doctor Ravagli, siempre nos han dicho, si usted solamente sabe gripa, su paciente va a tener gripa. Si usted solamente sabe infarto, su paciente va a tener infarto. Si usted no conoce la sepsis, ningún paciente suyo va a tener sepsis. Si por su mente no pasa que su paciente puede tener un proceso séptico, no lo va a reconocer, su paciente no lo va a tener y su paciente se va a morir rapidito. La sepsis mata, muchachos. En menos de una hora su paciente está complicado. Y ojo, cuando su paciente le llegó a usted
con una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio, nos cogió la tarde. Ese paciente ya lleva rato. Yo necesito reconocerlo temprano. Es decir, incluso le voy a subir un artículo, salió esta semana, que hablan ya de presepsis. Entonces, para que lo lean, así como hablan de prediabetes, entonces ya estamos hablando de presepsis y vamos a reconocer al paciente mucho más temprano, les va mucho mejor. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Escucho preguntas o dudas que tengan por allá. ¿Alguna inquietud para que le hagan al doctor? Y ya veo la mano por ahí levantada. Hola, profe, qué pena, se me envió sin querer. Ay, no, Sofía. Preguntan, muchachos. Recuerden que sus pacientes se van a presentar comúnmente. Gracias, Juan Esteban. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Bueno, nuevamente les agradezco el tiempo porque sé que estar conectados después de estar toda una jornada recibiendo conocimiento, a veces uno no quiere sino acostarse, tomarse un café, una cerveza. Los felicito por estar por acá, conectados. Saben que por acá tienen un servidor cuando podamos revisar algo, con mucho gusto estamos por acá. Con Julián se está haciendo un esfuerzo grande para que haya más docentes vinculados a este proyecto. Estas cositas le sirven muchísimo a uno, créame, nosotros no tuvimos esto. Nosotros teníamos una clase y váyase a leer, defiéndase como pueda. Y si uno preguntaba, pues le iba peor. O cuando uno preguntaba, era que ya le estaban preguntando a uno en la rotación. Entonces, los felicito y muchas gracias. ¿Listo? Descansen todos. Muchas gracias, Julián. Saludo a Muchísimas todos. gracias a todos, muchas gracias doctor y muchas gracias a los que se tomaron el tiempo por este espacio. Estén muy pendientes al proyecto, se vienen muchas sorpresas, muchos docentes, residentes, especialistas, médicos generales, estudiantes. Estén muy pendientes, ¿vale? Que tengan una buena noche. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias, muchachos. Chao. Que estén bien. Chao.